había un círculo redondo, había que pegarlo en una pared muy dura y darse con la cabeza hasta que se nos fuera el estrés. Claro, si quedaban inconscientes ya ahí descansaban. Bueno, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche. Los dejo todos con él. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este curso de test. Yo voy a dejar una tarea, no era justamente pegarse la cabeza contra la pared. Pero antes de entrar en la tarea quería preguntarles cómo se sintieron ayer los que participaron. Si estuvo lindo o si fueron más estresados de lo que vinieron. Ayudó. Ayer tocamos muchos temas importantes para los que no estuvieron y hoy nos acompañan. Ayer tocamos varios temas. Tratamos de abordar desde una definición de qué era, estuvimos viendo, qué era el estrés, y después tratamos de ver también cómo empezar a cambiar un poco esa tensión que nos generaba el estrés, viendo cómo podíamos utilizar técnicas que eran cambiar nuestra manera de pensar, poner pensamientos positivos y sacar pensamientos negativos, cómo poder sacarnos quizás lo que nos angustiaba y contárselo a alguien o abrirlo. Hicimos un juego que era el buzón de las quejas y sacarnos esa queja que tenemos adentro y quizás desde otra mirada quizás nos pueden aportar soluciones y empezar a ver nosotros también que hay posibilidades de utilizar otras herramientas que no estamos viendo y poder cambiar los eventos que nos están causando estrés. También vimos cómo podemos cambiar o ampliar nuestro marco de visión. A veces no detectamos justamente lo que nos está causando estrés y creemos que estamos enfocados en algo y realmente esa no es la causa. Entonces no podemos encontrar la solución de lo que nos está pasando porque estamos mirando algo, pero lo que nos causa el estrés quizás está en un costado o está disfrazado o está solapado. Ayer hicimos un juego con las lapiceras donde había una consigna y donde el foco de la solución estaba en otro lado de donde nos enfocábamos todos con la vista, ¿no? Y muchas veces eso nos pasa también con los eventos que van sucediendo en nuestra vida. Y bueno, y había dejado un ejercicio, porque lo último que habíamos hablado ayer era tratar de identificar, porque si nosotros no identificamos qué nos causa estrés, es un poco imposible, al menos que tengamos suerte y adivinemos o nos encontremos con una solución. Si no sabemos qué nos causa estrés, es un poco imposible poder solucionarlo, porque no sé hacia dónde tengo que apuntar. Entonces habíamos dejado un ejercicio, ¿no? ¿Alguno hizo el ejercicio? ¿Alguien lo hizo? ¿Sí? A ver, ¿nos querés compartirlo? Como quieras vos. Sí, traté de cambiar el pensamiento negativo por el positivo, ¿no? Y la verdad que me resultó. Y además creo que Dios me escuchó porque hubo una circunstancia que me ayudó a pensar positivamente. Vi que tal vez, más allá de nosotros, este fue mi pensamiento, ¿no? Que más allá de nosotros está Dios. Y que las cosas no pasan porque sí. Que todo tiene una razón. Y que si Dios estaba permitiendo que estas cosas ocurrieran, tenía algo muy importante detrás de todo esto. Entonces yo tenía que ver que eso me iba a ayudar. Aunque yo viera que estaba todo oscuro, Dios no iba a permitir. Si yo creía que Él estaba atrás de todo, Dios me iba a ayudar. Y de verdad que después, por una llamada por teléfono, alguna cosita se ordenó. Así que me sirvió un montón. Y se tocó varios puntos importantes que hablamos ayer. ¿Se acuerdan que dijimos qué nos causa estrés? Algo que está fuera de qué? De nuestro control. Y a veces quizás yo no puedo tener el control. Pero lo pongo en las manos de Dios y yo sé que Dios tiene el control. Entonces me siento seguro. Entonces, al estar seguro, al estar tranquilo de que si yo
momentáneamente no puedo encontrar la solución a esa situación, pero sé que hay alguien que está trabajando para mi solución. Y hay alguien que de eso que me está aconteciendo va a ser algo favorable. Entonces me siento más tranquilo porque es como tener el control. En realidad se lo deposito a Dios, pero es como que yo estoy en control también. Porque sé que me va a ir bien en algún momento. Que el evento va a tener un tiempo. ¿Se acuerdan que otra cosa dijimos que nos angustiaba y nos causaba estrés? Cuando ¿qué? Cuando no sabíamos cuánto tiempo nos iba a durar ese evento, cuando no sabíamos si íbamos a estar 10 días mal o 2 años mal. Entonces eso nos angustia más, nos preocupa más, no sabemos cuándo vamos a solucionarlo y eso nos causa más tensión. Y entonces también confiar, tener seguridad, saber que en algún momento eso va a cambiar y se va a solucionar o va a ser para mejor o va a tener un punto final. Eso también me trae tranquilidad, me trae y me saca un poquito algo que sentimos siempre cuando estamos estresados y que es el punto con que vamos a comenzar el tema de hoy. ¿Se acuerdan que íbamos a hablar hoy? También, ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Yo te defino ansiedad y vos vas a encontrar muchos puntos similares. ¿Qué es la ansiedad? Decía que las cosas ocurran ayer. Ansiedad viene del latín. Es una palabra que en latín se llama ansietas y significa angustia. Ansiedad son eventos que producen en mí una tensión física o emocional ante eventos que yo o mi mente me hace ver como amenazantes. ¿A qué te suena parecido esto? La definición de estrés, justamente. Es casi exactamente la misma definición, porque el estrés me causa ansiedad. Porque en el estrés me pasan las mismas cosas y mi mente me juega de la misma manera. Entonces, si bien la ansiedad no es el estrés, sí el estrés se nutre de la ansiedad que va generando en mí la preocupación, la angustia de no poder solucionar los eventos que me están afectando. Y cuando empieza a crecer esa ansiedad, o se empieza a multiplicar esa ansiedad, es cuando yo empiezo a sentir el estrés que hablábamos ayer, el estrés malo. ¿Te acuerdas que hablamos ayer que había 2 tipos de estrés? Un estrés que es bueno, como hay una ansiedad que es buena, porque yo también tengo que tener un grado de ansiedad, porque reacciona de la misma manera que el estrés, vigilante ante cualquier tipo de amenaza que mi vida pueda tener. Entonces, si, como decíamos ayer, si yo cruzo la calle y en mí no queda una ansiedad de estar preocupado a ver si va a venir un coche y me va a pasar por arriba, entonces yo corro peligro. Entonces, también la ansiedad, también el estrés causa en mí que yo tenga signos o síntomas o cosas donde a mí me pongan alerta de amenazas, ¿no? Y hay 2 tipos de ansiedad. La ansiedad puede ser normal, una ansiedad normal, o puede transformarse en una ansiedad patológica. Y ahí estamos en el problema. Y cuando la ansiedad se transforma en una ansiedad patológica y viene sucedida o viene causada por un evento de crisis que me causa estrés, es cuando realmente me empiezo a enfermar. Ayer habíamos hablado que el 60% de las enfermedades que causan la muerte son producidas por el estrés. Entonces, cuando estos eventos se van agrandando
se van agrandando, me van afectando físicamente, emocionalmente, y yo ya pierdo el control. Y por más que se solucione la crisis o el evento que me lleva a mí a tener esos trastornos de ansiedad, esos picos de ansiedad, y no se me va, quiere decir que la ansiedad que estoy sufriendo, el trastorno de ansiedad que estoy sufriendo es patológico. Ya va mucho más allá del evento. Quizás el evento se soluciona y no termina mi crisis, como si podría ser una causa de estrés. Ayer vimos cómo podíamos ir reduciendo las causas de estrés. Pero si yo logro reducir las causas de estrés y sigo enfermo o ansioso, o esos trastornos que me causan ansiedad siguen, y es muy posible que tenga que ver a un médico, o que tenga que quizás hacer algún tipo de terapia. Porque ya ese trastorno de ansiedad que me había causado, ese pico de ansiedad que me había causado, la situación de estrés se está transformando en algo patológico, en algo enfermizo que me está afectando mi salud. Y también empieza a afectar mi vida. Me empieza a afectar en el trabajo, me empieza a afectar también en los estudios, en mis relaciones, en mi hogar. Entonces empieza a trastornar mi vida. Hay muchas personas que sufren trastornos de ansiedad. Y hoy están muy de moda los trastornos de ansiedad. ¿Cuál es uno de los más conocidos? Fobias, sí. Casi todas las fobias son ataque de pánico. El ataque de pánico es una de las fobias o de los trastornos de ansiedad más conocidos. Y son causadas por picos de ansiedad que llevan a la persona a un estado que la persona se siente morir en el mismo momento en donde está. Siente que se le viene todo abajo, siente que no puede caminar, se ahoga, le agarra miedo realmente, por eso se llama trastorno de pánico, le agarra un miedo terrible y muchas veces puede terminar o accidentado o mal. Entonces, cuando ocurren esas cosas, ya dejan de ser trastornos causados por una crisis de estrés. Entonces, cuando nosotros vemos que se nos va de las manos, nosotros tenemos que tener en claro que tenemos que ir más allá y ver a un médico, que no es una crisis de estrés que podemos solucionar mediante técnicas, mediante sacarnos cargas y un montón de cosas, sino que tenemos que ir al médico para que nos regule, porque a veces quizás pueden ser químicos en nuestro cuerpo que están generando estos eventos, o también se puede hacer terapia porque pueden ser causas emocionales que me causan esos picos de ansiedad, esos trastornos de ansiedad, donde yo las voy resolviendo a través de una terapia. Pero también está la ansiedad normal. La ansiedad normal es cuando yo voy sufriendo esos eventos, esos picos de ansiedad, pero cuando se va solucionando el evento, cuando yo voy sintiendo seguridad, cuando yo voy sabiendo que esto está por terminar, que va a tener un punto final, o que va a salir bien, o que va a salir mal, pero que va a terminar, entonces esos grados de ansiedad empiezan a bajar. Y yo empiezo a estar más tranquilo. Quizás esto es muy común cuando estamos estresados, ¿no? A veces tenemos un problema en el trabajo que nos causa mucho nervio, entonces estamos preocupados, estamos alterados, estamos irritados, no le hablamos bien quizás a las personas que nos rodean, todo, pero cuando yo soluciono el tema del trabajo ya estoy bien, pido perdón, ya me desenvuelvo de otra manera, ya no me preocupa más eso porque encontré una solución, entonces mi estado de ansiedad, mi estado de nerviosismo, de irritación baja y vuelvo al cauce normal. Eso es una ansiedad normal, pero está muy ligado a lo que es estrés. Entonces tenemos que, cuando nosotros sentimos que estamos con una crisis de estrés, tenemos que estar alertas en los momentos, por eso es muy importante identificar qué es lo que me causa estrés. Porque si yo no puedo identificar qué me causa estrés, dijimos, va a ser medio difícil solucionarlo. Y segundo, es que si yo lo identifico, yo no sé si el evento terminó. Entonces no sé si sigo teniendo ansiedad
y el evento ya llegó a su fin y es algo que me está afectando físicamente, emocionalmente y mi salud, o todavía no terminó el evento y por eso sigo ansioso. Pero la ansiedad tiene algunas herramientas también para ir bajándola. Y yo les voy a dar 5 ejercicios que podemos hacer para la ansiedad, para ir bajándolos y que podamos en los momentos de tensión encontrar algo para salir de esa situación. El primero es seleccionar un sonido o un objeto para encontrar calma. A veces estamos nerviosos, muchas veces capaz estamos en el auto, sentimos bocinazo, el auto del tránsito frenado y nos empezamos a poner nerviosos. Empezamos a sentir la bocina del de atrás, la bocina del de adelante, nos empezamos a calentar, empezamos a tocar la bocina a nosotros. Ya nos agarramos un pico de ansiedad. Queremos salir de esa situación, queremos irnos. Y bueno, un buen ejercicio para no alterarse es poner una música que me tranquilice, buscar algún objeto donde yo pueda desplazarme un rato, sacarme un poco esa tensión que está generada también en mi casa o en cualquier lugar y buscar música, la naturaleza, sonidos y tratar de relajarme o estar quizás con un pico de una crisis de estrés y buscar, tratar de salir de la ciudad, irme a algún lugar con naturaleza, relajarme, irme, no sé, a un parque, a algún lugar y tratar de estar en un lugar tranquilo, con poco ruido, con naturaleza, con un aire, con cosas que me relajen, para volver más relajado y salir quizás de esa tensión que estoy sufriendo en la ciudad o en mi casa o en donde esté. También una buena herramienta y un buen ejercicio es repetirte a vos mismo: soy lo suficientemente bueno. Soy lo suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos causa ansiedad no es otro, es querer cubrir las demandas de los demás. Y a veces sentir que no podemos cumplir con lo que los demás esperan de nosotros y que no somos buenos a comparación de lo que los demás esperan de nosotros. Y eso nos causa mucha ansiedad y nos causa mucha culpa a veces. No poder estar quizás a la altura de lo que mi jefe espera de mí en el trabajo. Me pidió que haga esto, pero yo, la verdad, no lo voy a poder hacer en el tiempo ni en la forma que él me pide, porque es mucho. Me está autoexigiendo. Entonces, ¿qué empiezo a pensar? ¿Que me autoexige? No, que yo no soy bueno para hacer eso y que voy a quedar mal con mi jefe, me pongo nervioso, me empiezo a estresar. Y bueno, está bueno repetirse que uno es lo suficientemente bueno y que uno siempre trata de hacer lo mejor posible y salir adelante. Eso nos va a aliviar un poquito las normas que quizás nos imponen las otras personas, ¿no? También pensar un minuto a la vez. Pensar un minuto a la vez. Hoy vamos a hablar mucho, uno de nuestros peores enemigos en las causas de estrés, nuestra mente. Hoy vamos a hablar mucho de nuestra mente. Y cuando nosotros pensamos un minuto a la vez, no le estamos dejando a nuestra mente que nos traicione, como hablamos ayer, que muchas veces nos traiciona y nos hace ver eventos que realmente no existen o todavía no han llegado y no sabemos si será como nuestra mente nos empieza a dibujar esos eventos, nos empieza a contar. Entonces, tratar, cuando estoy un poco estresado, nervioso, me preocupa algo, no tratar de pensar, o no, capaz tengo una reunión el domingo con la familia y ya me pongo a pensar, uy, pero va a venir aquel y voy a terminar discutiendo y seguro va a venir aquel con su problema. 5 días antes de la reunión ya estoy estresado, ya estoy que no quiero que venga nadie. Entonces eso me va preocupando y a medida que se va acercando el día de la reunión, cada vez más nervioso me pongo. Entonces, para evitar eso, tratar de no pensar en eventos lejanos, sino pensar en lo que tengo de inmediato. Por supuesto, sin desatender el trabajo y un montón de cosas que son necesarias quizás planificar o tener conciencia de lo que va a ir sucediendo. Pero si hay algo que me está molestando, tratar de no pensar en eso.
si todavía no es el momento de enfrentar ese evento. Y dejarlo para después, tratar de ir pensando un minuto a la vez, el momento. También prestar atención a nuestra respiración. Y es muy importante prestar atención a nuestra respiración. Porque nuestra respiración nos indica cuando nosotros nos estamos poniendo nerviosos, cuando estamos empezando a sentir mucha ansiedad, nos empezamos a agitar, nos empieza a faltar el aire. Entonces, podemos hacer ejercicios donde respiramos y cuando uno respira se oxigena. ¿Y saben qué causa el oxígeno en nuestro cuerpo? Lo estimula y lo relaja. Exacto. Lo estimula relajándolo. Entonces, si yo estoy muy tensionado, muy nervioso y me doy cuenta que estoy muy acelerado, caer parado. Un poquito la pelota, respirar hondo, oxigenar el cuerpo por el diafragma, el estómago, pasar el oxígeno y eso me va a relajar, me va a tranquilizar. Entonces, es un ejercicio que puedo hacer también para bajar un poquito el nivel de ansiedad. Y después, algo muy importante, tenemos que aprender de la ansiedad. Tenemos que aprender de ella. Tenemos que aprender a por qué estamos con ansiedad. Si yo tengo ansiedad, porque algo está pasando en mi vida. Si yo estoy muy ansioso por tales cosas, quizás es el momento de cambiar algunas cosas. Entonces, aprender de la ansiedad. Porque quizás necesite hacer cambios. Y si no tuviera la ansiedad, quizás ni me doy cuenta que necesito hacer cambios. Entonces, también aprender de la ansiedad. Porque quizás haciendo cambios mejora mi vida, mejora mi bienestar, me siento mejor. Y solamente la ansiedad no venía a causarme la crisis, sino me estaba mostrando algo. Entonces, aprendiendo de lo que está pasándome, puedo ver si necesito cambiarlo o no. Exacto. Tomarla para que sea para mi beneficio y no solamente para que me venga a causar malestar. Y muchos de los eventos que nos causan ansiedad, o muchas de las consecuencias que causa la ansiedad en nosotros, es culpa. Y nosotros solemos cargar muchas veces con culpa. Y la culpa es uno de los peores enemigos que nosotros podemos tener. A veces tenemos culpas por años de eventos que nos afectan, que no nos dejan vivir en paz, que nos angustian, que nos hacen sufrir, y lo llevamos por años. Y siempre están ahí. Y tratamos de que pasen desapercibidos, y tratamos de que no se interpongan en nuestra vida cotidiana, pero están ahí. Hay un Salmos en la Biblia, que si alguno lo quiere leer, Salmos 32, y es del versículo 3 al 5, donde nos muestra a través del autor, que es David, que nos muestra lo que puede llegar a ser la culpa. El que lo tenga, si lo quiere leer en voz alta, se lo escuchamos. ¿Del 2 al 5? Del 3 al 5. 32, 3 al 5. Mientras calles envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mis humanos. Mi verdor se volvió en sequedad de estío, es mi abismo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y que confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Que dice, mientras callé, se secaron mis huesos. ¿Qué lo estaba enfermando, David?
La culpa que le generaba. La culpa. Cuando él pudo, dice, confesar esa culpa que sentía, vino el alivio, vino la sanidad. Mientras callé, mientras guardé, esa culpa me iba secando por dentro. Y eso es lo que hace la culpa con nosotros. Nos va secando por dentro. Hay un cuento que a mí me gusta mucho y lo utilizo siempre. Ya el que leyó mi libro lo sabe porque está en mi libro, que tiene que ver con esto, con cargar culpa. Y en esto tiene mucho que ver nuestra mente traicionera, porque nuestra mente traicionera es la que nos cuenta esas historias y nos hace revivir a cada momento esa culpa que venimos cargando. Y esa culpa muchas veces nos llena de odio y de rencor. Y necesitamos encontrar la manera para aliviarla. Y esta historia se trata de unos monjes que estaban con su maestro, y el maestro estaba por darle la tarea final para que estos monjes encuentren ya la plenitud de la sabiduría y puedan cada uno seguir su camino. Y entonces los reúne a todos los monjes y le dice: yo les voy a dar la tarea final, y el que pueda pasar va a ser elevado y ya puede seguir su camino porque ya ha encontrado la sabiduría. Y entonces le dice: como tarea final, les voy a pedir a cada uno que mañana vengan con una bolsa de plástico y con papas. Los monjes se miraron, no entendían nada. Dicen: ¿cómo hacen un año acá aprendiendo con el maestro sabiduría y nos va a hacer la graduación final con una bolsa de papa y con una bolsa de plástico? Bueno, pero eran sus discípulos, confiaban en él, así que aceptaron el desafío y vinieron. Cuando vienen al otro día, el monje los reúne y les dice: bueno, la tarea consiste en que durante una semana ustedes van a tener que cargar esa bolsa con ustedes en sus mochilas para todos lados. No la pueden largar. Van a tener que ir a todos lados, dormir con esa bolsa, todo. Y las papas van a ser, por cada cosa que ustedes sientan culpa, sientan odio o rencor hacia alguien, o algún evento de la vida que ustedes no se hayan podido perdonar o no puedan perdonar, van a poner una papa por cada evento que ustedes recuerden de su vida, donde signifique algo que ustedes llevan adentro con rencor. Las monjas empiezan a poner cada uno según su historia de vida las papas. Ponen la bolsa de plástico en sus mochilas y se empezaron a dar cuenta que había algunas mochilas que resultaban bastante pesadas. Con el correr de los días, las papas se fueron pudriendo por la humedad que generaban adentro de la bolsa de plástico y empezaron a alargar el olor. Cada vez el peso se le empezó a hacer más difícil sobrellevar todo el día esa carga. Y cada vez que se encontraban con alguien, tenían que tratar de disimular no solamente el cansancio que sentían de llevar esa bolsa todo el día en sus mochilas pesada, sino también de disimular el olor a podrido que tenían y tratar de que las otras personas no se alejen por el olor que despedían. Entonces empezaron a comprender el peso que tenía en su vida cargar con el rencor y con el odio de algo que se iba pudriendo dentro de ellos. Se dieron cuenta que a veces, en vez de preocuparse por las cosas importantes, tenían que estar preocupándose en cómo esquivar o cómo disimular
todo lo que le estaba afectando, cargar con esas papas podridas dentro de la mochila. Hasta que uno de ellos se dio cuenta y abrió la bolsa y empezó a perdonar cada situación de su vida para sacarse las papas podridas de la mochila y sacarse el olor que generaba eso que se estaba pudriendo dentro de la mochila. Nosotros cargamos con mochilas. Nosotros cargamos con mochilas emocionales. Y también tenemos papas que se van pudriendo dentro de nosotros. Y también nos afectan nuestra vida. Y a veces, en vez de preocuparnos en las cosas importantes de la vida, vamos esquivando gente, vamos esquivando situaciones, vamos preocupándonos en cómo disimulamos esto o lo otro, por las culpas, los rencores y a veces el odio que sentimos ante tal situación que nos pasó. ¿Por qué? Porque la mente nuestra nos traiciona. Porque la mente me hace revivir algo que ya terminó y que ya pasó. Hay familias que no se hablan hace 1000 años. Por algo que pasó, quizás insignificante, por un evento insignificante, y dejan de hablarse toda la vida. Por algo que la mente le hace recordar del daño pasado, que no tiene nada que ver con el presente. ¿Cuántas veces viste una persona y decís, oh, desconfío de este, es una pinta de chanta? Bueno, y ni lo conocemos. Pero nuestra mente nos hace recordar a alguien que quizás nosotros proyectamos en esa persona el recuerdo de alguien que quizás nos fue una mala pasada y ya estamos predisponiéndonos por algo que sentimos del pasado. Y tenemos que empezar a liberarnos de las papas que están pudriendo nuestra vida. Porque esas papas nos causan ansiedad. Porque esas papas nos enferman. Porque esas papas nos hacen ir por la vida con cosas que se están pudriendo dentro de nosotros. Y tenemos que sacarlas para vivir más aliviado, para vivir más tranquilo. Y yo creo que hay una sola manera de poder sacar las papas. Y es la que encontró el monje. Es la que encontró el monje. El único camino para poder sacar lo podrido que está afectando nuestra vida. Aquello que nos perturba y que venimos cargando hace muchos años, es el perdón. No hay otro camino. No hay otro camino. Es el perdón. Y muchas veces no perdonamos porque pensamos que perdonar significa hacerle bien a alguien que no queremos hacerle bien, porque justamente hay algo que me causa un rencor. Pero no nos damos cuenta que hasta que no perdonemos, estamos tomando un veneno día a día que nos va a terminar matando, que nos va a terminar afectando nuestra salud. Porque no entendemos que perdonar no es hacerle un bien al otro, sino es hacerle un bien a mí mismo. Más allá del evento que pase, más allá si él recibe el perdón o no recibe el perdón, hasta que yo no perdone, no me voy a poder sacar ese veneno que está matándome, que está comiéndome por dentro. Y es la mejor manera de sacarnos toda esa mochila. El perdón existe casi desde que existe la humanidad. Y el perdón tiene un efecto no solamente de sacar la culpabilidad de algo, sino de restaurar. Porque el perdón es restaurador. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos en el momento que por primera vez nombra la palabra del perdón, es en el momento
en que Dios empieza a buscar a Daniel. Y no solamente los perdona, sino que los cubre de su vergüenza. Porque el perdón es restaurador. Porque el perdón siempre atrás lleva una acción restauradora, una acción reparadora. Y la mente nos juega esas historias. Y a veces es difícil perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil perdonar? ¿Cómo? Por amor propio. ¿Por qué es difícil perdonar? ¿No será que a veces no nos perdonamos a nosotros mismos? Y si somos a veces tan fuertes con nosotros mismos, nos es difícil ser más flexible con otros. Porque para empezar a perdonar a otro, primero me tengo que perdonar a mí. Primero tengo que empezar por mí. Y tengo que empezar a alivianar mi vida. Tengo que empezar a cambiar mi vida desde mi interior. Y si yo aprendo a perdonarme a mí mismo y a sacarme esas papas mías, no que me pusieron otros, no que las puse por causa de otros, sino papas que las puse por mí. Si yo no me puedo perdonar, es muy difícil que pueda perdonar a otros. Tengo que aprender a sentirme perdonado, a perdonarme y a sentirme perdonado. Muchas veces, y a mí me ha pasado muchas veces, yo voy a Dios y le pido perdón. Yo sé que Dios me perdona. Estoy convencido completamente que cuando yo voy sinceramente a Dios y le pido perdón por algo de mi vida, Dios me perdona. Porque Él me lo dice en su palabra, que agarra mi culpa, agarra mi transgresión, agarra mi pecado o el error que yo pudiera haber cometido y lo tira al fondo del mar. No hay más registro, no hay más nada, no lo encuentra más nadie. Y Él se olvida. Sin embargo, yo no me olvido. Y yo sigo siendo mi juez. Y Dios me perdonó y ya está en otra cosa. Y vuelvo otra vez. Pero Señor, ¿te acordás que yo te pedí perdón por esto? Y Dios me dice, ¿de qué me estás hablando? No recuerdo que hayas hecho eso. Y sin embargo, yo no me puedo perdonar. ¿Y qué pasa? Me sigo castigando. Sigo sufriendo. Sigo angustiado. Sigo sintiendo la culpa de algo que ya no existe, que ya fue. Quizás hasta puedo reparar el error que cometí. Y hasta que yo no me libere en mi interior de eso, voy a seguir sufriendo, voy a seguir teniendo angustia. Cada vez que mi mente me haga recordar ese evento, no la voy a pasar bien. Y si yo soy así conmigo, ¿cómo seré con la gente? ¿No seré inflexible como soy conmigo también? Si yo no puedo perdonarme un evento que ocurrió hace un montón de años, ¿podré perdonarle al que me hizo daño? ¿Al que me traicionó? ¿Al que le di toda mi confianza y hoy no lo quiero ni ver? Quizás sí, pero va a ser un ejercicio bastante difícil. Tenemos que empezar a liberarnos por nosotros. Tenemos que empezar a liberarnos en casa. Y
es uno de los remedios más terapéuticos que existen. Es raro que la ciencia, hay igual la ciencia que estudia el perdón, existe y hay un montón de terapias basadas en el perdón. Pero es raro que la ciencia no profundice tanto en el perdón. Es raro que la ciencia no profundice tanto en el perdón porque no hay nada más terapéutico para un ser humano, no hay nada más sanador para un ser humano que alivianarse, que sacarse la carga, que sacarse la culpa y que comenzar con un nuevo horizonte, sin nada que nos vaya afectando. Y como les decía antes, cuando aprendemos a liberarnos nosotros, vamos a darnos cuenta que es mucho más fácil perdonar. Y vamos a darnos cuenta que el perdón no es para vos. Que cuando nosotros perdonamos, nos estamos haciendo un bien. Y estamos trabajando en pos del bienestar. Y muchas veces lo que nos causan estrés son esos eventos. Son eventos que quizás confieren situaciones donde se juntan muchas cosas. Porque cuando yo quizás tengo que enfrentar una situación en mi trabajo que me va a traer problemas o que yo creo que me va a traer problemas, ahí empieza a llenar la mente, como hablábamos ayer, me empieza a contar una historia. Y muchas veces trae esas cosas del pasado. Muchas veces me dice, vos vas a fracasar otra vez, como fracasaste en el pasado, porque vos tuviste la culpa de que las cosas no salieron bien, porque tu jefe está confiando en vos, y eso me empieza a poner nervioso, eso me empieza a sacar de mi tranquilidad, de mi bienestar, por una historia que no sucedió. Y muchas veces es la culpa la que trae esa situación. Entonces tenemos que aprender a aliviar. ¿Y cómo estamos de tiempo ya? Un ratito más. Bueno, entonces voy a hacer un ejercicio, porque no es un juego, es un ejercicio. Es un ejercicio que vamos a intentar ir en busca de esas papas podridas que están adentro de nosotros. Es un ejercicio que se llama el sueño dirigido, donde yo voy a dar una consigna y a través de esa consigna yo los voy a ir guiando y cada uno va a hacer un recorrido y después de la consigna, si quieren compartimos algo o si alguno necesita expresar o algo, nos tomamos unos minutitos para trabajarlo. Vamos a poner una música tranquila para empezar a relajarnos. Estamos en un lugar donde no hay mucho ruido, así que vamos a poder hacer el ejercicio tranquilos. Y yo te voy a ir pidiendo que en el lugar donde estés cierres los ojos. Cada uno cierre los ojos y trate de conectarse con sí mismo. Trate de conectarse con su persona. Imagínense solos, cada uno solo, en el lugar donde quisieras estar. Puede ser una playa, puede ser una isla, puede ser una montaña, puede ser un lago, un río, donde vos quieras estar. El lugar que vos decís, este es mi lugar en el mundo, quiero estar en este momento ahí. Y empecé a imaginar ese lugar, sentí el sonido de ese lugar. Empecé a sentir si hay naturaleza, sentí el viento, sentí los pájaros, si hay el mar, sentí las olas, sentí el viento. Empecé a imaginarte en ese lugar y empecé a sentir los olores de ese lugar. Empecé a sentir los sonidos. Empecé a sentir
el ambiente de ese lugar. Te voy a pedir que contemples todo el lugar, que contemples y que te apropies de todo el lugar. Y que empieces a mirar hacia el horizonte del lugar donde estás, del lugar donde elegiste. Y vas a ver que por el horizonte viene una figura. Viene una figura de un niño. Y vos vas a ver que ese niño que se va acercando a vos va a venir a tu encuentro. Y lo vas a abrazar. Y cuando lo estás abrazando te das cuenta que ese niño sos vos cuando eras niño. Y que estás teniendo un encuentro con ese niño que fuiste. ¿Cómo lo sentís? ¿Qué pensás que siente en ese momento? ¿Qué sentía en ese momento de niñez? Tenés unos minutos si querés decirle algo, contarle algo a ese niño. Ayudarlo en algo. Porque sentí que ese niño empieza a alejarse nuevamente. Y ya lo perdés de tu visión. Y de repente empezás otra vez a contemplar todo el ambiente donde estabas. Y te impregnás otra vez de ese ambiente. Y ves que viene otra figura. Otra persona. Y ves a ver que es un joven o una joven. Y es esa joven o ese joven que fuiste unos años atrás. Y otra vez tenés la oportunidad de abrazarlo, tenés la oportunidad de hablarle. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo lo ayudarías para la vida que tiene que avanzar? Aprovecha esos minutos para hablarlo, para tratar de aliviar tu mochila. Porque ese joven se empieza a ir. Y ya se fue otra vez del horizonte, pero vos seguís en ese lugar. Y de repente ves que por el horizonte vuelve una figura. Pero esta vez esa figura trae a alguien especial, que vos querés decirle algo, que vos quisieras tener unas palabras, tener la oportunidad de hablarle, de decirle algo, de contarle algo, de confesarle algo, de sanar algo, o simplemente de abrazarlo y besar a esa persona y utilizarlo, hacerlo. Trata de encontrarte en ese lugar y en ese momento que va a ser único. Trata de tomarte unos minutos para hacer o decir lo que vos desees. Si hay algo que quedó pendiente, si hay algo que nunca pudiste hacer o decir, aprovecha ese momento.
momento en que esa persona también se empieza a alejar nuevamente para ir por el horizonte. Y vos te quedás nuevamente en ese lugar que elegiste, en ese lugar que es tuyo, que es único, y que estuviste estos minutos ahí contemplando, y volverlo a contemplar, volverlo a disfrutar, volver a sentir esos olores, volver a sentir ese sonido. Llevate esa imagen, porque a poco te voy a pedir que vayas volviendo, y en el momento en que lo desees, puedas ir abriendo los ojos y volviendo a este lugar. ¿Cómo te resultó el ejercicio? ¿Cómo estamos? Suele pasar. ¿Pudieron alivianar un poco? ¿Pudieron disfrutar del momento? ¿Pudieron encontrarse con ese ser interior que fuimos nosotros, quizás en otro momento? Quizás para sacar alguna papa de aquellos momentos. ¿Alguno lo afectó el ejercicio? ¿Te afectó? ¿Cómo estás? ¿Estás angustiada? ¿Estás bien? ¿Pudiste expresarte, sacar cosas, alivianar o te cargó más? Alivianar, es importante. Emocionalmente sensibiliza mucho este ejercicio, lo sé. Por eso quiero que lo hablemos antes de terminar, porque no quiero que te vayas por algo que pueda ser angustiante y que te afecte, pero sí moviliza bastante. Pero la idea es eso, alivianar un poco, sacarnos. Sacarnos exigencias, ¿no? Sacarnos exigencias. Exacto. Si no pudiera volver a hacer. Está bueno, porque a mí lo que me pasó la primera vez que lo hice, me encontré con ese niño y me di cuenta cuánto había perdido de ese niño. Y lo estreché en un abrazo diciéndole cómo extraño ser niño, cómo a veces uno se complica la vida, ¿no? Y verlo a ese niño y no sé, darle consejos, ese niño siempre trata de crecer, pero
no perder la alegría, la simpleza, la inocencia, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y nos vamos enroscando en esta vida, en esta manera de vivir, ¿no? Y a veces la vida es mucho más simple. Y a veces sacarnos el estrés, sacarnos las presiones de los problemas, es volver a la simpleza. Sí. Sí, en otro momento de mi vida hubiese estado muy angustiado con el ejercicio, porque retroceder a muchos años de mi vida y no pasa en muchas circunstancias. Pero cuando uno espiritualmente empieza a estar bien, porque empieza a sanarse, es una sanidad interior que nos va dando, en el caso de Dios, que cree que es diferente. Uno va sacando las culpas, aunque y perdonar, aunque a veces otras personas no saben ser culpables. Entonces, no me importa ya. Sí, ¿cómo estás? Dicen, yo soy conversadora, por ejemplo, ¿no? Y siempre mi mamá era callada, me decía, me lo siguen diciendo todos, pero ya no me importa, porque me perdoné. Perdón. ¿Y ahora cómo estás? Nada. ¿Estás bien? Y un poco es eso lo que hagamos. No importa si la otra persona me perdona o no, pero el acto de tomar la iniciativa y de pedir perdón, de perdonarme y de perdonar a la otra persona, por más que la otra persona no quiera aceptar mi perdón, o no quiera sentirse perdonada y quiera seguir ofendida, ya es algo que yo le dejo a ella. Desde mi lugar, yo el veneno me lo saqué. Yo hago mi parte, realmente, desde un lugar sincero, perdonar y sentirme perdonado también. Y yo me saco el veneno. La otra persona tendrá que elegir también, pero es reparador. Por eso digo que no perdonar es un veneno que lo vamos consumiendo nosotros, porque quizás otros ya nos perdonamos y nosotros, por no hablarlo, por estar enojados, pensamos que todavía hay disgusto y nosotros somos los que seguimos consumiendo ese veneno. La otra persona ya nos perdonó y va tranquila por la vida. Y nosotros seguimos afectando nuestra vida. Bueno, espero que haya sido beneficioso para poder reencontrarnos un poquito, porque la mayoría de las soluciones a los problemas de esta vida están en nuestro interior. Nosotros muchas veces estamos tan cargados de cosas que, como decíamos, las preocupaciones, las angustias, la ansiedad que nos causa el ritmo de vida que llevamos, la manera que se vive, principalmente acá en la ciudad, no nos deja ver. Y como decíamos ayer, quizás si con lo del velo que me pone la oscuridad, que me tapa la luz, la puerta para abrir y salir está ahí, está al alcance de mi mano. Muchas veces no la vemos porque estamos tapados de cosas. Pero en nuestro interior están los caminos para ir sanando. Y también algo que voy a tomar, que abrimos la charla con el ejercicio, es un Dios todopoderoso. En caso de que yo no tenga todavía las herramientas y la claridad para ver las salidas, tengo un Dios todopoderoso que me protege y que no va a permitir que nunca encuentre esa puerta que me dé el camino hacia el bienestar. En
tenemos un Dios que nos dice de punta a punta de su palabra que Él quiere para nosotros una vida, pero abundante, una vida con gozo. Él no quiere que estemos en esta tierra penando, pasando preocupaciones y dificultades. Pero el camino lo tenemos que empezar a recorrer nosotros. Y sin duda, Él nos va a acompañar, como lo hizo toda la vida. Mañana vamos a tocar dos puntos importantes. Hoy quedó con la música, quedó muy... Pero mañana vamos a cambiar un poquito la dinámica del curso de estrés y vamos a terminar bien arriba, porque mañana nos espera risoterapia y después de risoterapia vamos a terminar con autoestima. Y yo te voy a presentar a alguien mañana, que te va a cambiar la vida. Yo te voy a hacer conocer a alguien. Mañana acá vos vas a conocer a alguien, vas a poder verlo con tus propios ojos. Yo te voy a traer a alguien, te voy a mostrar a alguien que te va a cambiar la vida, ojalá, para siempre. Así que los espero mañana. Muchas gracias por la participación y hasta mañana.